Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Los récords, cuando son de éxitos o de logros, producen júbilo. Los récords de cosas negativas, dolorosas, producen tristeza. No creo que haya habido noticia, salvo las experiencias tremendas de las guerras mundiales, que haya tenido tanta intensidad y un grado de permanencia parecido al de la pandemia del COVID-19. Ya vamos para 1 año y 2 meses, y recuerden ustedes que me propuse, y lo he cumplido, darle prioridad en el programa al despegar a ese tema tan sensitivo. Ahora, en los últimos 10, 12, 14 días, nos abruma la suerte de India. Las cosas que se están relatando son terribles. Hubo, parece, cierto descuido, y tal vez por necesidades de un proceso eleccionario que se avecina, se liberaron muchas restricciones, y en una de esas conmemoraciones religiosas que ellos tienen, se calcula que hubo grupos que sumaron unos 6 millones haciendo los ceremoniales, que de ahí surgió el rebrote. Pero el rebrote, como dijimos en el programa pasado, con mutación extraña, más compleja que la de Sudáfrica y el Brasil. Hay preocupación en India y en el resto del mundo consciente de que el invencible virus, el invicto virus, está golpeando y parece decidido a permanecer largo tiempo golpeando a la humanidad. Aquí nosotros debemos tener gran cuidado. Yo vi un aviso de que las clases presenciales se iban a abrir totalmente y me sentí inquieto. Recordé algo que ocurrió con Costa Rica. Se sabe el grado de organización que tiene Costa Rica, y siempre las cosas de Costa Rica han sido sobresalientes en relación al resto de sus hermanos de Latinoamérica. Se descuidaron, creyeron que la vuelta a la normalidad era un hecho, y tuvieron un susto grave de rebrote. Aquí nosotros estamos posiblemente descuidando el peligro. Al presidente lo mejor es aconsejarle. Presidente, más vale prevenir que no remediar. Si hubiese habido un gran desorden civil, una guerra civil o algo así, no hubiera clases. La fuerza mayor que generan los grandes trastornos de guerras civiles, bueno, implica que todas las actividades se suspenden. Pues bien, esta fuerza mayor de este tremendo azote tiene equivalencia de fuerza mayor tremenda, rotunda, al desorden civil generalizado. ¿Por qué abrir las escuelas? Millares, millones de niños, de jóvenes, de adolescentes, reunidos en aulas
que se sabe que no son no se pueden considerar bien ventiladas. Pueden ser agentes transmisores hacia sus mayores una vez lleguen a las casas. Y eso puede producir un rebrote. Es una situación escabrosa y pienso que lo mejor es meditarlo. Las restricciones son duras, a veces molestas. La gente refunfuña y no se siente bien, y es lógico. Pero está esa espada de Damocles sobre la salud. Y no obedecer esas restricciones o destemplarlas o más o menos disolverlas es asumir un riesgo, porque él no está saliendo en el resto del mundo. Él está activo, militante, agresivo. No es un quebranto que se va yendo con el tiempo y la gente se va acostumbrando. No, está ahí. Lo tenemos en todas partes y es delicado. Ojalá el presidente medite esa situación y la consulte con sus auxiliares, los distintos sectores, cuáles intereses pueden querer la clase presencial masiva, pero no olvidar que lo más importante es la salud del pueblo, que hasta ahora, en honor a la verdad, el gobierno ha tenido un desempeño interesante. Ahora vimos esta semana que vinieron 2 aviones de China con 2 millones de dosis. Ya habían enviado vendido una, y ahora venden 2 millones. Y eso evidentemente va a aumentar la eficacia y la generalización de la vacunación, que es tan indispensable. Cuando se tenga un 70% de la población vacunada, pues ya estamos hablando de otra cosa. La mascarilla, la distancia, no imprudencia, pero hay vacuna debajo. Ahora no tenemos esos niveles, por lo tanto es peligroso. Ahora bien, yo tenía en mente como segundo tema de este programa, y así lo hice en mi guía de temas, hablar de una situación que hace unos días se denunció y como que pasó por debajo de la mesa. Esa es una reacción típica de la sociedad cuando se le anuncia la grave situación de un posible golpe de Estado, el complot, un atentado contra la seguridad interior del Estado. La primera reacción siempre es de descreimiento. La gente como que no quiere crearse más problemas y se acoge fácilmente a eso. No puede ser. Aquí nadie está en eso. Eso debe de ser una falsa noticia. ¿Sabe Dios qué intriga? O un grupo de desajuiciados. Pero eso no tiene importancia. Esa es la primera reacción. Y la más general. La gente dice, wow. Sin embargo, en el medio social hay minorías. Yo correspondo a esa minoría, que denuncias de ese tipo las recibimos con interés
desde el principio, que le ponemos un gran caso a la situación general, a las circunstancias nacionales, primero, para poder analizar serenamente si eso denunciado puede ser cierto, si se puede tratar de un plan real de atentar contra las instituciones de la República. No me arrebaño en la despreocupación. No. Es una denuncia que para mí, esta de hoy, de ahora, hay que ponerle gran caso. Yo no conozco al periodista, al joven periodista que hizo la denuncia, ni lo vi siquiera en televisión, solo en una parte, pero gente muy versada me repitieron, me leyeron los nombres de oficiales activos y retirados, como que participaron en una reunión preparatoria de desórdenes. Digo más, como que había un plan de secuestrar a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Imagínense ustedes, para mí, una denuncia de este tipo. A mí, que hace un mes, tanto en la pregunta como en la respuesta, hablé de que el gobierno tenía que proteger, sobreproteger 4 mujeres en nuestro país. Doña Alicia Ortega, Nuria Piera, del ámbito del periodismo de investigación, Jenny Berenice Reynoso y muy especialmente Miriam Germán Brito. Lo escribí en la pregunta y lo repetí en la respuesta. Lo cito esto porque es una forma de indicarles a ustedes que mi posición no es improvisada, no es una reacción espontánea, así, emocional, no. Desde siempre. He vivido mucho, he visto y he estado incluso en procesos de alzamientos de tipo severo, conducentes a guerra civil. El 30 de octubre de 1963, 25 días después, ¿no? Fue el golpe de Estado 25 de septiembre. El 30 de octubre estábamos nosotros ya perseguidos en un golpe militar en la base aérea de Santiago, y muchos oficiales activos y retirados, levantándonos contra el triunvirato para restituir la Constitución que había sido desconocida y atropellada en el 25 de septiembre del 63, y de la cual había surgido esa aventura terrible, el triunvirato. Es decir, tengo horas de vuelo, entiendas. Reuniones cruciales, como aquella de Juan Dolio, que siempre la menciono porque para mí fue una experiencia interesantísima, en la que estaba el doctor José Francisco Peña Gómez, recién llegado de Puerto Rico, don Juan exiliado en Puerto Rico, Rafael Fernández Domínguez, hablo para los jóvenes, exiliado en Puerto Rico, un grupo de oficiales del Ejército y Fuerza Aérea y Marina, en la casa de playa de don Antonio Martínez Francisco, un gran amigo ya desaparecido. Edmundo Espinal estaba, Mundito,
una reunión crucial para determinar qué era lo que se iba a hacer al derrocar al triunvirato. Yo fui invitado por el coronel Armando Sosa Leiva, coronel, abogado, poeta, un ser humano de excepción. Habló cuando se convocaron que quería que me buscaran donde yo estuviera porque yo estaba clandestino del 30 de octubre del 63. Y esa reunión sería febrero, fines de enero, algo así, del 64. Lo cierto es que ahí yo indiqué, perdón que me estoy citando a mí mismo, pero no tengo otra manera de explicarlo, que si se intentaba reponer la Constitución pura y simplemente, vendría un enfrentamiento entre las áreas militares no comprometidas en el golpe de Estado y la otra parte que sí había participado activamente en el golpe de Estado, mejor preparada, de mayor nivel de fuego, y que los norteamericanos, cuando estos se vieran en la obligación de abrir los arsenales y entregarles armas al pueblo, iban a desembarcar, nos iban a intervenir. Eso se produjo cuando ya el doctor Peña Gómez había explicado que don Juan mandaba a decir que no se podía aprobar nada que no fuera restitución pura y simple de la Constitución. Entonces, ahí fue que Armando Sosa Leiva dijo, hay un amigo que nosotros quisimos que viniera y queremos oír su parecer. Era yo. El doctor Peña Gómez, inteligencia sobresaliente, se dio cuenta seguido que en el grupo militar me ponían a hablar a mí porque era otra la posición nuestra. La nuestra era junta militar, de oficiales jóvenes, de prestigio, con apoyo político, como lo podía dar el PRD, que después se vio la importancia que tenía su apoyo. Y elecciones había veces. Bueno, hubo una parte pintoresca, si se quiere, porque un amigo muy querido, Mundito Espinal, me dice, doctor, nosotros sabemos de la relación de amistad que usted tiene con el presidente Balaguer, y es posible que su fórmula de una junta de oficiales jóvenes con elección a 10 meses, usted la proponga porque usted tenga interés de que el presidente Balaguer regrese de Nueva York y participe en el proceso. Yo le digo, Mundito, yo estoy en clandestinidad. A mí me sacaron de un campo de por allá, por los cañaverales de Boca Chica, para venir aquí. ¿Sabe por qué? Porque cuando intentamos el 30 de octubre en Santiago levantar la base aérea para reponer la Constitución plenamente, se podía. Kennedy estaba vivo. El presidente Kennedy estaba vivo. Murió sin reconocer al triunvirato en noviembre del 63. Sí. El primer acto de Lyndon Johnson al sentarse en su escritorio fue reconocer al triunvirato. Ha pasado un tiempo de allá para acá. Las circunstancias no son las mismas. Yo tenía una serie, lo he explicado incluso en reuniones, en la puesta en circulación de un libro interesantísimo del doctor Fernández sobre las relaciones de un embajador americano y el profesor Bosch. Es decir, cuento esto así a grandes rasgos para los jóvenes especialmente, para que ellos entiendan que lo que yo estoy diciendo y voy a decir sobre esta situación de hoy, tengo una ventaja innegable: haber vivido, conocer
cómo se desarrollan esos proyectos, cuáles son sus planes y propósitos, las circunstancias en que son viables o no son viables, controlables o incontrolables. ¿Qué aprecio yo en la actualidad? Como dije hace un rato, las circunstancias nacionales son difíciles, son tiempos difíciles, pandemia predominante, contracción y trastornos en la economía, claro, y trastornos graves en el desempleo y en el ánimo público. No hay duda. El presidente Abinader estaba, como yo le he dicho, condenado por el destino a manejar crisis. A eso vino y lo ha hecho. Sin embargo, hay otras circunstancias ya del ámbito político penal, que son poderosas. Los juicios penales de gran calado, como nunca los ha vivido o lo ha sentido el país. Explotó un tercer expediente, Coral, Operación Coral. Un general, mayor general del ejército, 8 años jefe de la seguridad a la espalda del presidente Danilo Medina, acusado de ser cabeza directora de una trama criminal. Ya voy a hablar un momento después de lo que acaba de ocurrir, al momento de sentarme a grabar, que ya me imagino que ustedes sabrán que voy a hablar del mayor Girón, porque eso es noticia mundial. Lo cierto es que ese juicio, que es muy serio, muy peligroso, porque está no en las inmediaciones, ¿no? Está en el ambiente total del presidente saliente, de Danilo Medina. Él había tenido una mortificación clara con los hermanos en la operación Antipulpo. Y los cuñados, este es el guardaespaldas. Son como tiros gravísimos de aproximación de artillería. Evidentemente, él no va a poder eludir confrontar la justicia con cosas todavía peores. La visita sorpresa, el alegato de que no hay un papel ni un disco duro que justifique la aplicación de 41,000 millones de pesos, y muy especialmente hay un expediente muy delicado que ahora lo vemos en Colombia todavía pendiente de extradición, pero que ya se viola de Toño Leña, y eso implica la posibilidad de que la de César el Abusador esté ya para realizarse a Estados Unidos. César, no tengo, Peralta creo, César Emilio Peralta, fue interrogado largamente por fiscales norteamericanos en Colombia y por fiscales colombianos. Todo lo que se ha oído hasta ahora en cintas magnetofónicas con su voz es tremendo, porque acusa directamente al presidente Medina de ser un amigo que recibía fondos cuantiosísimos de sus manos, entregada a sus auxiliares. Juicio tremendo en Estados Unidos, que ya tiene 5 extradiciones solicitadas. La de Colombia, 1, y aquí 5, 6 extradiciones, pero que está abierto. Porque yo que leí el documento de la solicitud de extradición
de los 5 que vinieron acá, lo que se describe ahí es un vasto cartel de drogas y lo vinculan con la droga del Caribe, la cuestión del cartel de los soles, grupos militares y políticos de Venezuela que están bajo acusación internacional de manejar gran parte de la droga a través de la Apure y la Guajira venezolana, y que ahí por ahí andaba César el Abusador en esta última, y en definitiva hay pendientes extradiciones por venir. Ahora bien, ¿por qué es necesario examinar las circunstancias nacionales? Para poder medir si una conspiración contra un gobierno, contra una constitución, contra la paz de la República, puede ser concebible. Primero uno piensa en cuáles grupos están envueltos. ¿Son civiles? Sí. ¿Tienen vínculos militares? Sí. ¿Los vínculos militares son activos? Sí. ¿Hay retirados? Sí. ¿Hay la posibilidad de que parte de esa gente que conspira esté pendiente de ser investigada y sometida a la acción de la justicia por juicios de fraude grave? Sí. ¿Cómo? Esto es delicado. Es decir, hay una suma de circunstancias que hacen pensar que quienes puedan intentar contra el orden constitucional nuestro, no les interesa derrocar el gobierno para ellos asumir el gobierno. No. Ellos saben perfectamente la Carta de Lima y el bloqueo internacional impediría un golpe de Estado de ese tipo. Pero sí pueden tener en mente un gran desorden criminal, que se vaya a la paz de encuentro. Entonces ya no se puede hablar de juicio, ya no se puede hablar de proceso contra fulano, contra mengano, no, ya es hay un tipo de conflicto mayor que incluso puede derivar en guerra por enfrentamiento de sectores militares o civiles que no toleren la aventura. Y eso muchas veces lleva a amnistías finales después de la guerra. Lo vimos aquí. Es decir, que con un volumen tan enorme de expedientes pesados, estamos hablando de miles de millones de pesos. No de tonterías, no son intendencias, no. Estamos hablando de miles de millones de pesos, todos los expedientes. Hay motivos para preocuparse. Y el presidente Abinader haría muy bien si se sienta a meditar y a oír consejos de amigos, asesores, gente que le pueda ayudar a manejar una situación tan peligrosa y compleja. Él parece en su sanidad, en su bonomía. Luis es un joven decente, que no tiene esas ideas de maquinar maldades, intrigas ni diabluras, no. Quizás no ha comprendido plenamente la magnitud de los sucesos que pueden sobrevenir como consecuencia del estado de cosas creado por su gobierno, que la República demanda y espera. Es decir, no son atropellos ni abusos, son realidades que si se dejan en el campo de la impunidad
sería desastroso, porque lo que vendría es una acumulación de resabios y de inconformidades sociales que explotarían un día de la peor manera. Hay que juzgar, hay que investigar, hay que utilizar el debido proceso. Entonces uno dice, caramba, y el gobierno se propone hacer una reforma fiscal. Sí, eso es lo que más se espera, según se dice. Casi como si fuera el oxígeno para que la República pueda sobrevivir. Oh. ¿Y qué ha ocurrido en Colombia? El presidente Duque planteó una reforma fiscal importante. Colombia está incendiada, como hacía años que no se veía. El presidente Fernández, hay que decirle eso para reconocerle, hizo una advertencia que hoy leo antes de comenzar a grabar esto. No emprender la reforma fiscal porque se puede turbar la gobernabilidad. Eso es lo que se llama un juicio de un político decente en oposición, de un hombre que tiene un sentido del significado de la paz, de lo peligroso que puede ser una aventura de tal tipo, del gran desastre de anarquía y de dolor y de daños a que se puede exponer el pueblo con una maquinación que logre armar un desorden. No intenten la reforma fiscal porque puede turbar la gobernabilidad. Felicito a Leonel Fernández por esa posición, pero los juicios están caminando. Hay órdenes de prisión, según se dice. Hay preparativos de allanamientos. Naturalmente, el país está estrenando el lujo de una Procuraduría General realmente independiente y valerosa. Miriam es una mujer de un enorme valor. Incluso lo vimos los abogados de este país y la sociedad toda en el gobierno de Balaguer en tiempos muy peligrosos, haciéndole planteamiento al propio presidente Balaguer sobre decisiones tomadas por ella. Esa es la que está en la Procuraduría, con la jovencita Jenny Berenice, que en su cibaeño, que resulta simpático, su dialecto, es muy preparada y muy valerosa también. Es decir, un tipo de dueto que le dijo el presidente al juramentarla: no pueden recibir órdenes ni mías. Eso es lo que estamos enfrentando. En esas condiciones, ¿cómo podría surgir un desorden en el país? Tuvimos una experiencia, abril del 84, un horror. En 48 horas, 123 muertos y más de 3.000 heridos de bala. Una hecatombe, una catástrofe. Estuvo a punto de producirse el colapso del gobierno. Una Semana Santa, cuando regresamos, había un aumento de precio y unas indicaciones de condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, y se le dio curso a eso. Y sin que los partidos políticos ni las organizaciones sociales tuvieran noticias siquiera, se incendió la República a escala nacional.
desorden inmenso, que yo he contado otras veces. Lo que a mí me explicó una misión de 3 oficiales superiores que lo mandaron a mi casa a darme unas explicaciones de cómo había surgido el asunto. Porque yo había dado unas declaraciones en el Gordo de la Semana de Freddy, que en paz descanse, muy severas, y el general Matos González mandó 3 oficiales a explicarme a mí cómo había sido todo. Salvó la situación de un colapso institucional severísimo. La inteligencia y el instinto magnífico de José Francisco Peña Gómez. Porque todas las advertencias que hicieron los oficiales al presidente y a su ministro de presidencia y al palacio estaban cayendo en el vacío, porque había la idea de que no, que era hasta conveniente esa protesta porque nos iba a aventajar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero los militares se dieron cuenta que la situación se estaba yendo de control y fueron donde el doctor Peña Gómez en la madrugada. Y el doctor Peña Gómez levantó al presidente Jorge Blanco y dijo, no, esto hay que inmediatamente o nos van a tumbar, porque el desorden era de una magnitud incontrolable y desgraciadamente hubo que sofocarlo a sangre y fuego. Es decir, nosotros en aquel momento, aquel motivo de explosión social rotunda, es un juego de niños comparado con lo que podría producirse ahora. Sin contar otros factores peligrosos que están detrás de todas esas situaciones. Al narco se le está dando duro. Estamos viendo el nivel de interdicción es muy satisfactorio. Están cogiendo mucha droga. Se está volviendo un poquito apache el territorio bajo el gobierno de Luis Abinader. En los altos mandos de los carteles internacionales. Esa es mala noticia. Tienen las ramificaciones y las relaciones ya. Tanto en lo civil, en lo policial, como en lo político. Más quizás en lo político que en cualquier otro. Para participar en ordenar cosas peligrosas. Es decir, hay que tener mucho cuidado al presidente Abinader con esta situación e investigarla en profundidad. Y una cosa que le debo decir por mi experiencia. Él ha sido tan prudente que ha resultado imprudente. Es la imprudencia de la excesiva prudencia. Él no amarró mandos claves. Él no ha hecho, si lo tiene, no lo ha usado. La previsión de tener que dejar bandos y oficiales activos con tantos nexos y tan peligrosos nexos con el poder político precedente, sin tener una especie de respuesta, es delicado. Es muy delicado. Él tiene su buena fe y su creencia de que todos debemos contribuir a la paz y que la Constitución es intocable y que debemos de desentendernos de esa preocupación, como toda gente buena que resulta en gran modo ingenua. No, hay peligros en curso y hay que atenderlos e investigar y prevenir
crear las medidas de control. Yo le digo al presidente Abinader desde aquí que todas esas experiencias de América Latina debemos nosotros examinarlas, porque se hacen unas reproducciones de los episodios. El Caracazo de Venezuela fue el abril del 84 nuestro. Un aumento, por primera vez iban a pagar un precio razonable de gasolina. Se incendió Caracas. Un espanto. Y de ahí surgió Chávez, persecución contra Chávez, prisión contra Chávez, elecciones que Chávez gana, Caldera. Cambio en la historia de Venezuela, de esa situación. Carlos Andrés entendía que no, que eran viables las recomendaciones del fondo y le dio marcha. Hombre de coraje, no hay dudas. Cambió la historia de Venezuela. Aquí hay que tener cuidado. Sobre todo que tenemos unos vecinos envalentonados, haciendo lo que nunca se había pensado en el río, con el río Dajabón, que ellos llaman masacre. Y que Freddy Prestor Castillo, un intelectual y abogado formidable del país, mi amigo y hermano ya desaparecido, escribiera su famoso "El masacre se pasa a pie". Se quieren llevar el agua para allá, un río nuestro porque nace entre nosotros y el mayor curso está entre nosotros. Nosotros que tenemos el altibonite de ellos, que es la vida de ellos, naciendo en lomas nuestras, nos están provocando y tienen ya presencia revolucionaria en las organizaciones que están preparando los desórdenes. Revolucionarios reales, con refuerzo internacional. Nosotros no podemos jugar con esta paz nuestra. Cuando venimos a ver, nos meten en una camisa de 11 varas y nos vemos expuestos a males mayores, inconcebibles, como lo sería la propia pérdida de la independencia. Es decir, no estamos jugando. Por eso pienso que lo que este hombre ha hecho hoy, lo hizo anoche, esto se graba viernes, un mayor, creo que era del ejército y después de policía. Yo estoy más dependiendo de los Twitter, porque no pude oírlo, y los nietos que lo oyeron me han estado contando, y los hijos me han llamado. Pero por lo que veo en los Twitter, es abrumadora la aprobación del pueblo, del público, a la decisión que él tomó. En el caso de Coral, sin que nadie, pienso, tuviera idea de que eso vendría, los colegas de defensa muy eufóricos, el acusado principal, el general Cáceres Silvestre, muy pagado de sí mismo y una Biblia en la mano y hablando de la verdad. De repente viene el mayor Girón Jiménez, Raúl Girón Jiménez, ay Dios, y hace una confesión plena, aplastante de cómo funcionó todo para cometer ese macrofraude. Por lo que he leído y por lo que me han dicho, porque no lo pude ver, espero ver sus declaraciones, el proceso quedó propiamente ya para sentencia. Yo creo que los colegas defensores, innegablemente con deberes que cumplir, van a tener una tarea muy difícil para poder sacar elementos favorables
a sus defendidos si el asunto toma algún calor en el fondo. Yo pienso que el mayor Girón, con esas declaraciones, esa delación, no sé si fue pactada o si fue combinada con el Ministerio Público, cosa que está ocurriendo con una frecuencia electrizante en el resto de América Latina. El caso Lava Jato en Brasil hizo una confesión, pero espectacular, en medio de una audiencia de medida de coerción, pidiéndole permiso a la magistrada para hacer una intervención. Yo me imagino que la joven juez que la recusaron y la protegió la judicatura y la conservó, se habrá asombrado de que este hombre trae esto. Ella, según vi, parece que terminó la audiencia con las palabras del mayor Girón, de tan aplastante que resultó la confesión. Confesión de parte en esas condiciones, relevo de prueba. Esa delación es muy difícil de vencer, sobre todo que está correspondida documentalmente y con una investigación, parece que profunda y seria, hecha por el Ministerio Público. Eso como trastorno anuncia que vienen más, que hay otros pendientes. Y ahí es donde reside el peligro de que cualquier tipo de conspiración fundada en un desorden que se produce, pues imagínense, esa denuncia habla el periodista de secuestrar a Miriam. Que a este país le salgan con que a Miriam la secuestraron. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un desorden, un caracazo, un bogotazo, una cosa. Pero los que puedan maquinar una acción de ese tipo no tienen interés en volver de inmediato al poder. Ellos piensan que pueden volver al poder después, porque tienen el dinero, porque hicieron el mejor gobierno del mundo. Bueno, históricamente no ha habido algo parecido a su entender. Eso sí es peligroso. Los procesos por venir. ¿Cuáles otros militares no encartados pudieron participar o pudieran ser alcanzados por las investigaciones? No solo de ese campo, sino de otros tipos de manifestaciones. Esa preocupación sí es un motor para la conspiración. Por eso es una denuncia que hay que ponerle caso y protección especial al periodista. La misma que yo pedí para las 4 valiosas mujeres nuestras. Para ese periodista hay que protegerlo. Porque los peligros que generan esas cosas son reales y son capaces de llegar a términos muy dolorosos, que a un país lo pueden desquiciar en un momento dado y arruinarse todo. Y el presidente tiene el deber de garantizar la paz. Esa es una situación que al presidente Abinader le debe mover a pensar: tengo necesidad de rearticular todo esto. Hay que hacer una investigación más profunda. Necesito 2 o 3 oficiales de alta calificación, que los hay. Lo voy a convertir en comisión y voy a buscar los asesoramientos que sean necesarios y voy a solicitar inteligencia, que la inteligencia extranjera muchas veces tiene más información, casi siempre, que la nuestra, porque vamos a depurar esto.
si eso queda en esas condiciones, la República va a estar en un equilibrio inestable de sus instituciones. Y eso no es deseable. Eso es muy pernicioso. Por eso quise traer el tema del complot denunciado para darle mi opinión, especialmente, repito, para los jóvenes, entiéndase, los de 50 años hacia abajo, que son mis jóvenes, que no vivieron aquellos tiempos, que no supieron de las tentativas y los problemas que ha habido y cómo se generan los trastornos. Abril del 84 fue un espejo, fue una muestra. Ese es el retrovisor nuestro para saber cómo se enciende esto y por dónde pueden ir los tiros. 6 horas después de establecido un desorden de ese tipo, baten que un grupo de desorejados en un cuartel, en un barrio, una cosa, que hay tantas armas ahora. Comienzan a tirotear y se perdió la paz. Y se perdió el régimen de derecho. Y entonces vengan los sufrimientos, vengan los daños. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto, Canal 22, a las 12 del mediodía y a las 9:30 de la noche. Es lo que me han dicho. Hay un reajuste de los programas. 7 de la mañana del lunes. Estaremos en Google a partir de las 12 del mediodía de domingo, después de la versión central de Supercanal. 3 del cable, 33 en YouTube. De todos modos, estaremos vigilando esta situación y prometo que la pregunta del miércoles va a versar sobre este tema, porque le he dado mucha importancia. Y creo que ya tengo en la mente material suficiente para comenzar a escribir, a fin de que conste en acta la opinión modesta de este hombre que ha advertido tanto y que tan desoído ha sido. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.